Muchísimas gracias por la invitación al Congreso Venezolano de Gastroenterología. Mi nombre es Vincenzo Ronero, soy médico radiólogo y me ha dado la oportunidad de traerles hoy una conferencia o charla acerca de estas dos grandes técnicas que no son lo mismo, ni se utilizan de la misma manera, ni tienen las mismas indicaciones, específicamente tomografía y resonancia en el contexto de la evaluación del abdomen y la pelvis. Esto es un compacto de información que nos permite estar más seguros a la hora de cuándo elegir una de ellas y cómo elegir cada una de estas técnicas de manera apropiada en los diferentes contextos, o me refiero a contextos clínicos en la esfera abdomen y pelvis. La diversidad de pruebas de imágenes puede confundir al médico tratante y generalmente lo hace, generando estudios costosos que no satisfacen sus dudas diagnósticas en un porcentaje significativo, generando de esta manera o repetir las pruebas con diferentes protocolos o cambiar de técnica. Tenemos entonces, durante esta conferencia vamos a hablar de tomografía computada y resonancia magnética con respecto a su específica, usar de manera tangencial la técnica, pero conocer grandes realidades de cada una de ellas para poder definir su uso y los pros y los contras. ¿Ok? Tenemos entonces que tomografía computada es una técnica en la cual se expone el paciente a radiación ionizante, de manera de que un tubo de rayos X va a generar radiación en diferentes ángulos, y justamente esa información de cuando estos rayos pasan a través del paciente son tomadas por receptores. El número de receptores va a definir el número de cortes del tomógrafo, y bueno, dependiendo de la atenuación de cada uno de los tejidos que estuvieron en ese lugar específico de la topografía humana y cómo se comportó la absorción de ese rayo de radiación, el receptor va a decirte quién captó, por decirlo de algún modo, más rayos de radiación y quién menos. Y de esa manera, mediante un algoritmo, se hace una reconstrucción tridimensional tridimensional no. Inicialmente es una adquisición axial, la cual nos da la posibilidad de hacer reconstrucciones tanto multiplanares como tridimensionales del segmento a evaluar. ¿Ok? Posteriormente, estas imágenes se diferenciarán dependiendo de la atenuación de esos rayos X administrados. El estudio de tomografía computada son secciones transversales o axiales que permiten ser reconstruidas y se basan en la adquisición más o menos de radiación ionizante por los diferentes tejidos. Una de sus características, digamos, físicas es que genera una rata de información grande. ¿Ok? Y esa es una de las razones por las cuales en algunas ocasiones ustedes tendrán pacientes en los cuales se les sugiere una tomografía computada y les traen dos CDs, porque es tanta la información que no cabe en un solo DVD, mientras que resonancia magnética generalmente puede ser colapsada en un solo DVD. Tenemos entonces, ya lo conocen muy bien, pero para familiarizarnos, el equipo de tomografía computada es completamente distinto al de resonancia magnética. Nos damos cuenta que se pasa a través de una especie de anillo más que de un tubo. El gantry es un poco más amplio, el gantry es donde se acuesta el paciente, y también obviamente mucho más corto que el de resonancia magnética. Vemos aquí la imagen de cómo es ese tubo de rayos X y cómo va incidiendo sobre el paciente y los diferentes receptores que tenemos entonces de esa radiación generada. Importante entre la imagen del centro y la del más a la derecha es la diferencia entre la tomografía computada axial y la tomografía helicoidal, que es lo que se utiliza hoy en día. Por eso es que el término axial cada vez se usa menos, el TAC, y se abrevia con TC, que es tomografía computada. Nos damos cuenta que el axial se adquiría por niveles, y luego estos niveles, que daban por supuesto un movimiento escalonado a la mesa, se hacía una sumación de esos niveles y se sacaba la reconstrucción del estudio. Esto generaba adquisiciones mucho más lentas. Con la tomografía helicoidal es un movimiento continuo que no para, ¿ok? Se va haciendo sumación de niveles y obviamente esto nos ha traído como consecuencia estudios tan complejos como una cardiotomografía en la cual tenemos que tener adquisiciones entre latido y latido, por decirlo de algún modo, en tiempos tan cortos, para que justamente ese artefacto de movimiento que genera el latido cardíaco no vaya a afectar su interpretación. La tomografía computada sabemos que trabaja con radiación ionizante, pero es importante saber qué es lo importante de esa radiación ionizante, qué tan, digamos, peligrosa es para el paciente. Según la Organización Mundial, antes que nada, quiero que sepan algo, la cantidad de radiación que se genera en un estudio de tomografía abdomen y pelvis en un barrido simple, bien sea con contraste o sin contraste, es de aproximadamente 10 milisieverts. ¿Ok? Según la Organización Mundial de la Salud, la radiación máxima permitida anualmente para los trabajadores en Estados Unidos
es de 50 milisieverts. La dosis mínima anual de radiación unida al aumento de riesgo de enfermedad es de 100 milisieverts, 10 veces más que un barrido de tomografía simple. Las dosis que causan síntomas de envenenamiento por radiación recibida en un corto espacio de tiempo es de 400 milisieverts, mientras que el envenenamiento severo por radiación fatal en ocasiones alcanza a 2000 milisieverts y finalmente a 8000 cuando esta dosis de radiación es fatal, letal y no hay un tratamiento como tal para evitarlo. Rápidamente, para que estemos familiarizados con radiación de otros tipos de estudios para poder comparar y saber en dónde estamos en materia de radiación. La tomografía computada de abdomen y de pelvis en un barrido genera 10 milisieverts, mientras que 2 barridos, al menos en estudios dinámicos con contraste, generará 20. Ahora, la radiografía de abdomen simple, de abdomen superior, genera 8 milisieverts, mientras que pelvis genera 6 milisieverts. Nos damos cuenta de lo cercano que estamos a la tomografía computada y como muchas veces nosotros como médicos nos parece menos importante la radiación que generan estudios de radiología simple que la que genera tomografía. Así tenemos que una radiología de tórax, que es otro factor importante, quizás no aplicable en abdomen y pelvis, pero sí en tomografía de tórax, es de 0,1 milisieverts. La tomografía computada, específicamente hablando de la radiación que genera, la Comisión Internacional de Protección Radiológica ha generado una serie de principios de justificación de la radiación utilizada. Tenemos entonces que el objetivo principal de las exposiciones médicas es beneficiar al paciente ante todo, teniendo en cuenta el detrimento suplementario de la exposición a la radiación del personal ligado a la práctica médica, radiología y de otros individuos. Tenemos entonces que se aplicarán 3 niveles de justificación. En el primero de ellos se acepta que el uso de la radiación ionizante en medicina beneficia al paciente. Beneficia al paciente. El segundo nivel es que estos procedimientos mejorarán el diagnóstico o tratamiento y proporcionarán la información necesaria sobre los individuos expuestos. Y finalmente un tercer nivel que se aplica más en radioterapia, aunque también tiene uso en radiología, en imagenología, para no confundirnos con radiología convencional. Debería justificarse la aplicación del procedimiento a un paciente en particular. Es decir, debería estimarse que la aplicación respectiva traerá más beneficio que perjuicio. ¿Ok? Como se los dije, más en radioterapia que en imagenología. Sin embargo, puede ser extrapolado al uso de procesos dinámicos. Es decir, todas las tomografías con contraste necesitan 4 fases, un sin contraste, un arterial, un venoso y un tardío. No. ¿Ok? Por lo tanto, este principio también nos aplica a nosotros en imagenología. Hablamos de la OMS, hablamos de la Comisión Internacional de Protección Radiológica y ahora hablamos de los principios de ALARA. Los principios de ALARA lo único que tratan de decir es que la radiación empleada en los estudios de tomografía sea tan baja como razonablemente sea posible. Y justamente volvemos a lo mismo. Prevalece el diagnóstico, prevalece el beneficio del paciente de llegar a un diagnóstico más que la radiación utilizada. Sin embargo, debemos tratar de ajustarla de la manera más estrecha para disminuir la exposición a la misma. Recuerden que la radiación es el peor enemigo que tenemos, no nos deja solo nunca. Es decir, lo que absorbemos de radiación va a quedar con nosotros durante muchísimo tiempo. ¿Ok? Por lo tanto, va a ser sumatoria. Sin embargo, los números que les di en materia de la Organización Mundial de la Salud es la cantidad de radiación que podemos permitirnos tomar anualmente, sin importar este factor sumatorio. Con respecto a resonancia magnética, tenemos que es un procedimiento de imágenes no invasivo, que a diferencia de la tomografía, no requiere radiación. Tiene tiempos mucho más extensos de adquisición. Dependiendo del segmento, habrán varias secuencias. Aquí no es como resonancia magnética, que adquirimos un slide, una adquisición, y puede tener reconstrucciones volumétricas. Aquí no. Aquí debemos hacer secuencias para los diferentes planos. A no ser que utilicemos una secuencia especial de T1 para reconstrucción, que es mucho más lenta y mucho más larga, pero permite reconstrucciones. Sin embargo, la mayoría de las secuencias no permiten este artilugio. El gantry o túnel donde entra el paciente es más estrecho y mucho más largo. Por eso la forma del resonador magnético, lo que genera ataques de claustrofobia. Además, genera imágenes del cuerpo humano a través de un campo magnético que lo genera justamente el resonador, esa gran bobina en el cual está envuelto el paciente en el momento de realizar el estudio. Y son las ondas de radiofrecuencia que aplicamos al individuo, lo que generará una respuesta que será tomada por las bobinas y finalmente, mediante un proceso bastante complejo, matemático y físico, es que se da una organización de esta información y una posterior, mejor dicho, para una posterior interpretación clínica. Esto se hace, por supuesto, en palabras generales, midiendo la cantidad de iones de hidrógeno en el organismo. Vemos aquí una imagen, digamos, para que
recordemos cómo es la estructura del resonador magnético, nos damos cuenta que el paciente queda dentro del resonador magnético y adicionalmente que dependiendo del segmento que vamos a evaluar, ese segmento tiene que entrar en el centro del resonador, tiene que estar en el isocentro. Por lo tanto, abdomen y pelvis generará un paciente que está casi completamente incluido en el resonador magnético. El resonador es capaz de extenderse más o menos a 2/3 partes o 4/5 partes de la extensión del cuerpo. Los plus de la resonancia magnética tenemos entonces que es la resolución de partes blandas, que también lo llaman resolución de contraste, que es diferente a decir resolución espacial. En resolución espacial es mayor el tomógrafo. Da información funcional, tiene una mayor sensibilidad a cambios tempranos, esto nos permite predecir cambios en tratamientos en el caso de quimioterapia o radioterapia. Es capaz de saturar a grandes rasgos grasa. El resonador nos da la posibilidad, una vez reconocido, digamos, la contextura molecular de ese tejido que estemos evaluando, en este caso grasa, le podemos decir que lo sustituya, o mejor dicho, no lo que lo sustituya, perdón, simplemente que no lo sustraiga de la imagen. Y es aquí donde salen justamente estas secuencias con saturación grasa y con saturación líquido. ¿Qué importancia tiene esto? En el caso de grasa, obviamente, al quitar toda la grasa del celular subcutáneo, al quitar toda la grasa del mesenterio, toda la grasa peritoneal y retroperitoneal, y utilizando secuencias dinámicas al mismo tiempo, vamos a tener una mejor evaluación de los comportamientos de realce. Adicionalmente, al quitar líquido, entre comillas, normal, vamos a poder definir qué es edema y qué no. Importancia, utilización, evaluación de adenomas, teratomas y angiolipomas, por lo menos en la saturación grasa. La resonancia magnética es el único método capaz de detectar y medir la difusión de moléculas de agua. ¿Tiene su importancia? Sí, y tiene mucha importancia. La medición del movimiento, como lo vamos a ver más adelante, de las moléculas de agua, tiene importancia no solamente desde el punto de vista de poder definir exactamente qué es lo que estamos viendo, sino también cómo es su comportamiento a nivel tisular. Es decir, hay indicios que nos hablen de que el comportamiento tisular de este hallazgo es diferente al resto de los tejidos que están a su alrededor. Y por supuesto, podernos llevar a un diagnóstico o un acercamiento diagnóstico de qué es exactamente lo que estamos viendo. Más adelante vamos a hablar de esto, no se preocupen. Permite además la medición cualitativa y cuantitativa de metabolitos y es lo que conocemos con el nombre de espectroscopía. La difusión es una propiedad física que describe el movimiento aleatorio o browniano de las moléculas de agua en el tejido como respuesta a energía térmica. El mayor o menor grado de movimiento de dichas moléculas de agua en el medio extracelular va a estar condicionado por 3 variables: cantidad de células, celularidad; la integridad de las membranas, bomba sodio-potasio ATPasa; viscosidad de los tejidos, a través de las cuales dichas moléculas tienen que moverse. Estas tres variables van a definirnos si algo restringe más o menos. Y es importante porque en el caso de cantidad de celularidad, piensen automáticamente en patología oncológica. En el caso de la integridad de las membranas, difusión de membranas, habla de tipos de edema citotóxico o edema vasogénico. La viscosidad del tejido, podemos diferenciar un tejido sólido a un absceso. ¿Es importante? Sí. En muchos casos, estos son pitfalls que en otros tipos de técnicas de imágenes pueden llegar a confundir al especialista en imágenes, independientemente de que sea el tratante o el médico radiólogo. La resonancia magnética nos saca de estos pitfalls. En los tejidos con gran celularidad, como son los tumores malignos, el movimiento de las moléculas de agua será limitado y, por tanto, la difusión va a ser restringida. Trayendo algunos casos del American College of Radiology con respecto a cuándo utilizar tomografía y resonancia, quise traer varios contextos clínicos para ver cuáles eran las recomendaciones a grandes rasgos. Posteriormente vamos a hablar algunos pros y contras de cada una de esas técnicas en estos contextos para poder así estar más familiarizados con el uso de una u otra técnica. Tenemos entonces que en el caso de cáncer pancreático ductal, hablando de un estadio inicial o una imagenología en estadio inicial o un seguimiento, en ambos casos la tomografía computada con contraste endovenoso y la resonancia magnética tienen la misma importancia o la misma utilidad. Como factor importante, la tomografía computada se utilizaría con un protocolo restringido del número de fases. Específicamente, estos 3 signos de radiación hablan de que estamos utilizando un promedio de 10 milisievert, es decir, un barrido único. En el caso de un seguimiento de terapia neoadyuvante, volvemos a lo mismo, tomografía y resonancia tienen la misma importancia para el Colegio Americano de Radiología con respecto al uso imagenológico de esta evaluación. Cosa diferente pasa en la ictericia. Tenemos 3 casos distintos en el cual
Sí, el contexto general, ictericia. Sin embargo, la ausencia de factores predisponentes, podemos utilizar ecografía, podemos utilizar tomografía contrastada, una sola fase, o podemos usar resonancia magnética y agregarle protocolos de colangioresonancia. Los tres son aceptados, tienen el mismo nivel de evidencia. Sin embargo, en el caso de que haya una obstrucción mecánica, nos damos cuenta que el eco es desplazado, sigue siendo aceptado, pero es desplazado subiendo la tomografía computada y la resonancia magnética con o sin contraste, adherida a una técnica de reconstrucción de vía biliar intra y extrahepática por resonancia magnética. Y finalmente, en aquellos en los cuales ya no se está sospechando una patología obstructiva, bien sea litiásico tumoral, sino una patología médica metabólico-funcional, nos damos cuenta que la resonancia magnética pasa al primer plano, quizás por su posibilidad de evaluación difusa de parénquima, comportamiento de infiltración grasa, contenido de hierro, pasa a un primer, digamos, escalón. Sin embargo, el nivel de evidencia habla de que los tres métodos pueden ser utilizados como primer estudio de imágenes en ese contexto. En el caso de dolor abdominal, nos estamos refiriendo específicamente a dolor abdominal no localizado agudo. Paciente neutropénico, tomografía computada. Paciente no neutropénico, sin ningún agregado específico, tomografía computada, con contraste o sin contraste. Sigue siendo la primera opción. Sin embargo, en esta segunda oportunidad entra la resonancia magnética para el mismo nivel de evidencia. Lo que quiero que vayamos viendo con estos ejemplos es que la tomografía computada, casi en el 95% de los casos, es la primera herramienta que vamos a localizar, lo vamos a utilizar, sin importar que sea un tumor pancreático, si sea un caso de ictericia obstructiva o no obstructiva metabólica, el caso que sea un dolor abdominal no localizado, agudo, bien sea neutropénico o no neutropénico, siempre la tomografía entra entre los primeros. En este otro caso, dolor abdominal no localizado, agudo, que se asocia a fiebre. Entra la tomografía computada, incluso tiene mayor nivel de evidencia a nivel de su uso que la resonancia magnética y el eco. Des en cuenta la diferencia de los colores y la aceptación, según Colegio Americano, según la evidencia en Colegio Americano de Radiología, a la hora de resolver dudas. Igualmente nos ocurre aquí, paciente postoperado, tomografía computada de primer lugar. Más adelante vamos a ver un artículo sobre esto que también es bastante interesante. Con respecto a dolores en cuadrante inferior izquierdo, llámese diverticulitis, conseguimos a la tomografía computada de primero, bien sea en el primer estudio o en la evaluación de complicaciones. ¿Dónde nos salimos? ¿Dónde estamos por fuera de esta regla? Bueno, evaluación de estadificación local o de patología local de recto. En este caso, resonancia magnética está por encima de tomografía, incluso ecografía local, ecografía transrectal está por encima de tomografía. ¿Es esto importante? Sí, porque empezamos a encontrarnos excepciones. La excepción de la patología local en recto, sin llegar a ser tumoral, podemos estar hablando de patología fistulizante. Resonancia magnética ha comprobado ser mucho mejor que tomografía computada. Tenemos entonces en la evaluación de metástasis hepáticas tres escenarios distintos. Sospecha de metástasis hepáticas como primer estudio, sospecha de metástasis hepáticas como seguimiento y evaluación preoperatoria de las metástasis hepáticas. En el primer caso, tomografía computada siempre va a ser el estudio de elección. Sin embargo, en el caso de seguimiento, tiene un poquito mayor nivel de evidencia el uso de tomografía computada en una fase única que resonancia magnética. ¿Dónde viene el cambio? En la evaluación prequirúrgica de lesiones hepáticas o metastectomía, la resonancia magnética tiene discretamente una mayor aceptación, la resonancia magnética tiene un pequeño mayor nivel de aceptación que la tomografía computada con contraste endovenoso, sin embargo es mínimo. Es decir, el uso de una o de otra sería aceptado. En este trabajo nos hablan de las indicaciones de resonancia magnética en body, se incluye únicamente patología abdominal y renal, se excluye el resto de la patología extraperitoneal y se excluye la patología ginecológica y se sacan estas conclusiones. La resonancia magnética es una herramienta diagnóstica útil y no invasiva para la detección de concentración de hierro hepático, para corregir diagnósticos erróneos o dudosos de pseudolesiones que se hicieron en tomografía y resonancia, en la evaluación de estatosis focal, para ayudar en la detección y caracterización de lesiones focales en pacientes sanos y específicamente en el hígado cirrótico. La colangioresonancia es excelente para identificar la presencia y el nivel de la obstrucción biliar en la invasión maligna y también en la litiásica.
La resonancia magnética es la modalidad de primera elección para la evaluación suprarrenal en imágenes médicas contemporáneas. Si bien es cierto, el gold estándar para la evaluación de la tomografía de la patología suprarrenal es la tomografía computada dinámica, sin la utilización de contraste endovenoso, resonancia magnética prueba que da más información. Y es útil finalmente en la evaluación de patología renal y esplénica para evaluar mejor la estadificación locorregional. Aquí les quería mostrar algo, como ustedes ya bien lo saben, en sospechas de apendicitis, tomografía computada está por encima. La única diferencia que vimos, por lo menos en este análisis, a diferencia del American College of Radiology, es que ya empiezan a hablar de que se aceptan niveles mayores de radiación para la caracterización. ¿Ok? Des en cuenta, están hablando de que se aceptan entre 10 y 20 milisieverts, eso nos están diciendo en pocas palabras, que se aceptan más de un barrido, máximo 2, para la caracterización de las alteraciones, específicamente para la caracterización de complicaciones en la apendicitis. Tenemos entonces aquí otro caso en el dolor abdominal con dolor y fiebre, lo mismo, tomografía computada por encima de todos. Otro artículo, una revisión acerca de la evaluación imagenológica en el adenocarcinoma pancreático, hablan justamente de que uno de los problemas que hay en la evaluación de carcinoma pancreático por resonancia magnética es el artefacto de movimiento por respiración. Esto es quizás una de las cosas que, oye, más nos complica decidir que está a la misma altura o por encima de tomografía. Pero nos hace la salvedad que el hecho de que los tumores pancreáticos tengan una restricción tan significativa de difusión, nos permite una caracterización incluso sin la administración de contraste endovenoso, cosa que lo diferencia completamente de la tomografía computada, en los cuales vamos a encontrar lesiones isoatenuantes. Ok, aquí es un artículo pediátrico que me gustó mucho, que habla de cuándo utilizar tomografía o resonancia magnética, habla de la habilidad de la tomografía en su resolución espacial, tiene una buena resolución de contraste, generar estudios con mínimo contraste, pero hay, por supuesto, la capacidad de repetirlos. Es más posible conseguir un personal técnico que sea capaz de complementar o repetir un estudio tomográfico sin llegar a limitar la calidad técnica que hacerlo en resonancia. Y dice una máxima que a mí me gustó muchísimo, que dice: en estos casos yo prefiero una tomografía computada bien hecha que una resonancia magnética subestándar. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente la resonancia magnética es un estudio que de por sí no es fácil de interpretar. Si lo hacemos, si las medidas satisfactorias o criterios de realización, va a ser aún más difícil de interpretar y va a ser más probable que no saquemos la información clínica que estamos buscando. Aquí, con respecto a otro artículo acerca de cáncer pancreático, conseguí que, bueno, me gustó mucho que las ventajas y desventajas entre los dos métodos van a girar en torno a qué capacidad tienen me refiero a tomografía y resonancia, de identificar el tumor primario, la posibilidad de resecarlo, ver metástasis a distancia y el seguimiento del tratamiento. Según estos 4 criterios, la tomografía computada multidetector ha demostrado el mejor desempeño para la evaluación de la afectación vascular, que es el factor determinante para predecir la resecabilidad. Dado el mayor contraste de tejidos que aporta la resonancia magnética en comparación con la tomografía computada, existen varias situaciones en las cuales resonancia puede estar por encima de tomografía, que son tumores muy pequeños, tumores en una cabeza pancreática hipertrófica, cáncer de páncreas isoatenuado, lo dijimos anteriormente, infiltración grasa focal del parénquima. Estos cuatro contextos nuevos tendrán que estar acompañados obligatoriamente con una secuencia de difusión. Y lo digo obligatoriamente porque hoy en día aún hay lugares donde no se utiliza resonancia magnética como una secuencia primordial en el estudio. Rápidamente, un artículo acerca de cuál es la utilidad de difusión en estudios oncológicos. Tenemos, como lo dijimos anteriormente, que es una técnica que aporta información de celularidad y arquitectura de la membrana celular. Una de las contribuciones destacadas es justamente la diferenciación entre procesos tumorales malignos y benignos, aunque parece cuestionable, es cierto, porque el absceso, ambos van a restringir, por eso que digo, es cuestionable. Sin embargo, la mayoría de los estudios sugieren que los tumores malignos tienen valores ADC mucho más bajos que los benignos, ¿ok? Y eso sería una posibilidad para diferenciar estas dos patologías. La difusión también es útil para evaluar la respuesta de los tumores a tratamiento en varias partes del cuerpo. La combinación de los valores de resonancia convencional con la difusión y sus coeficientes en el ADC proporciona información útil para poder saber si hay respuesta o no a tratamiento. Adicional, la ausencia de radiación, a la ausencia de material de contraste intravenoso, en vista que podemos llegar a estas conclusiones incluso sin fases dinámicas, y que si tuviésemos que utilizar o simplificar el protocolo de resonancia magnética, una buena secuencia morfológica oncológica como el T2 con una difusión sería una técnica rápida
con una información cuantitativa excelente que aportaría acerca del comportamiento de la lesión en ese momento según la medición de la ADC. Aquí un artículo muy rápido, esto quizás se sale un poquito de lo que estamos hablando, y fue un artículo en el cual trataron de evaluar a los pacientes únicamente consecuencias de morfológicas T1 y T2 y difusión sin contraste endovenoso, y los compararon con pacientes que eran evaluados con contraste endovenoso. ¿Para qué? Para ver si en algún momento va a ser posible simplificar y utilizar únicamente secuencias de difusión. Los resultados fueron excelentes. Esto es un paciente donde se ve el comportamiento en difusión de asa comprometida, ileocólica, y la restricción perfectamente visible sin la administración de contraste endovenosa en una secuencia que lo que duró fueron 2 minutos y medio. Lo que llamó la atención es que el comportamiento dinámico de la lesión no podía ser visto muy bien en difusión. ¿Por qué? En pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, justamente las características del realce se han tomado como una especie de marcador de actividad. Y poder definir una estratificación, una hiperemia mucosal, nos da la posibilidad de conocer que probablemente esta enfermedad sea aguda. ¿Qué es lo que ocurre en la difusión? La difusión nos dice, efectivamente hay una restricción transparietal, ¿ok? Pero no nos dice las características de la afectación de las distintas capas de la pared. Por lo tanto, no sabemos si esta restricción solo está hablando de una inflamación crónica, aguda o una inflamación crónica, mientras que el dinámico sí lo permite. Aún así, siguen los estudios en esta materia y bueno, yo creo que en algún momento vamos a tener alguna información adicional. Todo lo que hemos visto hasta ahora, lo que busca es que tengamos criterio. Hagamos caso a la señora Roosevelt. Aprender de los errores de los demás es esencial, en vista de que no se puede ir lo suficiente para cometerlos todos. Hasta ahora les he dicho reiteradas veces que los protocolos por resonancia magnética son largos, pueden durar incluso 60 minutos. Yo he visto incluso mayores. Pero bueno, hay buenas noticias. En el año 2018, el NYU, junto con el Instituto de Inteligencia Artificial de Facebook, empezaron a estudiar resonancias magnéticas para acelerarlas, para tratar de disminuir el 90% el tiempo de adquisición de estos estudios. Dijeron que en un año iban a tener la respuesta, no la tuvieron en 2019, pero sí lo hicieron entre el segundo y tercer trimestre de 2020. Tardaron un poco más del tiempo. Dicen cómo lo lograron, evaluaron 108 pacientes, por ahora han sido estudios musculoesqueléticos, agarraron 6 radiólogos, se les envió los resultados de ambos resonadores, no se les dijo cuál era el resonador que se estaba utilizando, y vieron qué tal eran los diagnósticos, si eran similares, y si el radiólogo podía darse cuenta de qué resonador, o mejor dicho, qué técnica era por un resonador convencional y cuál era la abreviada. Solo uno de ellos se pudo dar cuenta. De resto, los diagnósticos eran similares. ¿Ok? ¿Cómo lo hicieron? Ellos simplemente lo que tratan de hacer es agarrar el 25% de adquisiciones y desde allí reconstruir el 75% de adquisiciones que no fueron tomadas. Los resultados son bastante satisfactorios. Estas 2 resonancias magnéticas, yo les digo la verdad, yo tengo que dejar la reseña abajo porque a veces es hasta difícil darse cuenta cuál es cuál. En este caso, esta fue tomada con un método o con una técnica convencional que puede haber sido de 12, 18 minutos, dependiendo de cuántas secuencias se hicieron y cuántas saturaciones. Y esta fue realizada con una técnica recortada, que probablemente pudo haber durado entre 2 minutos y 3 minutos. Si bien es cierto, cualquiera me puede decir, oye, pero hay mucho más detalle en esta que en esta resonancia. Sí, tienen razón. Pero recuérdense que estos cambios a nivel de detalle también se pueden lograr en técnicas convencionales simplemente disminuyendo los tiempos de adquisición. ¿Ok? Por lo tanto, no es esta la única diferencia que deberíamos ver. En otras palabras, yo puedo tener estas 2 imágenes incluso sin utilizar este protocolo de Fast MRI que ellos crearon. Por lo tanto, los resultados hasta ahora son excelentes. Solo hay que ver si van a poder ser extrapolados a Body, que es quizás en esta esfera lo que más nos interesa. Con respecto a información para llevar a casa, ya vamos terminando, no todos los estudios son iguales, especialmente los que llevan contraste endovenoso. Es decir, no todos los pacientes necesitan 4 fases para ser evaluados. Algunos incluso podemos pasar directamente a una fase con contraste. Todos los pacientes deben ser individualizados, dependerá de la patología a evaluar, no solo en el número de fases, sino incluso en el volumen de contraste. Si bien es cierto, a todos los calculamos entre 1 y 1.5 cc por kilo de peso, habrá pacientes que por su contextura, por la patología base que queremos evaluar, necesitaremos incluso llegar hasta 2 cc de contraste. La tomografía no es igual en resonancia magnética desde el punto de vista de radiación, tiempos de adquisición, resolución espacial, resolución de contraste,
tipos de contraste endovenoso, condiciones de estrés al cual es expuesto el paciente y artefactos que se pueden crear. Hay muchas razones por las cuales ambos métodos son diferentes. La radiación usada en el entorno médico diagnóstico es segura. Antes que todo, es segura. Y en ellas pesan criterios muy fuertes, como bien los dijimos, los criterios ALARA, los de la Comisión Internacional de Protección Radiológica y incluso la OMS. La radiación del tomógrafo es segura. Cada vez los avances médicos nos empujan a familiarizarnos con resonancia magnética y hacerlo una herramienta eficiente, más que eficaz, o mejor dicho, más que eficiente, efectiva, entendiéndose la palabra efectiva como un promedio entre eficiente y eficaz. ¿Y por qué digo eficiente? Porque muy probablemente con estas nuevas técnicas que se están proponiendo en inteligencia artificial, van a abaratar los costos de resonancia magnética y cada vez va a ser más posible realizarlas. Todos los estudios aportan información valiosa. La resonancia magnética aporta información anatómica y funcional, incluso sin la administración de contraste endovenoso. La resonancia magnética en la mayoría de la patología abdominal y pélvica no es un método de evaluación inicial cuestionable. Bien sabemos que cuando se conoce patología, en el caso del recto, en caso de útero, podemos ir directamente a una resonancia magnética sin temor a equivocarnos. Incluso se ha dicho que en la estadificación local y a distancia se podría usar una resonancia magnética de abdomen y pelvis y una tomografía de tórax, disminuyendo de esta manera la cantidad de radiación al cual el paciente es expuesto. La evaluación por imágenes no sigue un sentido ascendente, no es eco, después tomografía, después resonancia, no. Esta escalera puede subir y bajar, dependiendo de qué información queremos obtener de la lesión y, por supuesto, qué características tiene el paciente que nos ha llevado a hacer estos movimientos entre las diferentes técnicas. En resonancia magnética es necesario un personal altamente entrenado para la realización e interpretación de sus estudios, especialmente en casos problemas. Y quizás esto es una de las características de resonancia magnética que muchas veces nos da miedo apoyarnos en ella, porque justamente contar con unidades donde hay una casuística y una experticia en resonancia magnética quizás tan fuerte como la hay en tomografía en la mayoría de los centros grandes en nuestro país, es lo que muchas veces nos puede decantar por tomografía. Con respecto a tomografía computada, ¿cuándo usarla? Evaluación de trauma, evaluación de complicaciones postoperatorias, seguimiento de paciente oncológico, evaluación vascular, evaluación de patología obstructiva urinaria, contraindicaciones y efectos adversos, radiación ionizante, nefropatía ligada a contraste, reacciones alérgicas. Les voy a decir algo, la nefropatía ligada a contraste es algo bastante extraño, ¿vieron? Incluso si nosotros nos manejamos por las tasas de creatinina y la tasa de filtración glomerular corregida, es muy difícil ver una nefropatía ligada a contraste en tomografía. Se los digo con toda la sinceridad del mundo. Reacciones alérgicas, nuevamente, un perro verde, son raras. 0,6% de los pacientes las desarrollan y las graves se pueden ver en 0,04% de los pacientes. Esto no es común. Tirotoxicosis, pacientes que tienen patología tiroidea activa, pacientes, mejor dicho, sintomática, hipertiroidismo sintomático, expuestos al contraste endovenoso, no es una condición sine qua non, pero tiene mayor posibilidad de presentar tirotoxicosis. Igualmente metformina. Pacientes recibiendo metformina que tengan tasas de filtración glomerular por debajo de 60 están en mayor posibilidad 2 a 3 veces de desarrollar después de una falla renal acidosis láctica. Sin embargo, no son condiciones sine qua non. Con respecto a resonancia magnética, ¿para qué utilizarla? Lesión hepática focal, evaluación. Evaluación de infección hepática, absceso versus lesión focal dudosa sólida. Enfermedad inflamatoria intestinal. Los que me conocen saben que a mí en este punto me gusta mucho la tomografía, porque una cosa es el deber ser y otra cosa es la práctica. Yo realmente me he sentido mucho mejor utilizando tomografía computada por las características del paciente que evalúo, la edad que tiene el paciente, la capacidad que tiene de estar tranquilo durante el estudio, de soportar el nivel de estrés del estudio. Sin embargo, la resonancia magnética tiene un peso importante en el diagnóstico de patología en enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo en patología pélvica, perianal fistulosa. En la evaluación de enfermedad hepática difusa, patología biliar y, como dijimos anteriormente, casos especiales, recto, útero, próstata, páncreas y fístula. Disculpen que vaya un poco rápido. Con respecto a las contraindicaciones, pacientes que tienen un dispositivo eléctrico cardíaco marcapasos, realmente esto no es una gran contraindicación, simplemente se le llama al personal técnico, los cuales van a detener el marcapaso antes de realizar el estudio y posteriormente le van a volver a echar a andar. Implantes neuroestimuladores pesan sobre todo para el área de neuroimágenes. Fragmentos metálicos cercanos a órganos vitales de grandes vasos. ¿Por qué?
porque los pueden calentar e incluso pueden tratar de traccionarlos. Para la evaluación de eclipses y aneurismas. Un bono en esta presentación, que quizás es una de las cosas más importantes porque nos llama la atención, pero no conseguimos todo lo que queremos saber en un solo sitio, y es en el embarazo. ¿Cómo está la tomografía y la resonancia en el embarazo? La Asociación Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos afirman que la exposición a un único procedimiento diagnóstico con una dosis estimada para el embrión de menos de 50 milisieverts no se asocia a anomalías fetales. 50 milisieverts. Escanear la cabeza o las extremidades de la mujer embarazada no tiene prácticamente efecto sobre el feto. Angiotomografía pulmonar, sospecha de embolia pulmonar, especialmente en la embarazada, puede realizarse de forma segura. La radiación no afectará al feto. La tomografía computada de abdomen y pelvis se recomienda en pacientes embarazadas solo en situaciones en las cuales su diagnóstico correcto es de vital importancia. Traumatismo fetal, traumatismo de la madre, litiasis ureterales asociadas en ese momento a dolor o fiebre, ojo, asociadas a dolor o fiebre. Y por supuesto en los que las técnicas de imagen no ionizantes como la resonancia magnética o el eco no lograron dar con un diagnóstico. En estos casos se recomendará obviamente técnicas de un solo disparo. Muchísimas gracias, espero que haya sido de gran uso esta charla, y bueno, pudimos darnos cuenta que en esas últimas diapositivas logramos, digamos, colapsar o englobar el sentido de esta charla, que es cuándo utilizar tomografía y resonancia en abdomen y pelvis y cómo elegir cada una de sus técnicas. Muchísimas gracias una vez más.